Bueno, ¿qué tal? Aquí estamos de nuevo. Las dos sesiones anteriores vimos las coordenadas ecuatoriales, o sea, la posición del astro respecto al ecuador. Y la primera vimos las coordenadas horizontales, la posición del astro respecto al horizonte. La idea de hoy día es juntar ambas coordenadas para poder llegar a formar el triángulo de posición y vamos a hacer la introducción a la resolución gráfica del triángulo de posición. Primero tenemos este gráfico que está acá. Disculpen la pizarra, pero es bastante ordinaria, pero ese es otro cuento. La esfera que está al centro, esa es la esfera terrestre. Tenemos el Q minúscula, es el ecuador terrestre, y los polos. Ese punto que hay ahí es donde está parado el observador. La posición del observador respecto al ecuador en la Tierra no es otra cosa que la latitud de su símbolo L mayúscula. Y como la máxima latitud es de 90 grados, el otro ángulo, observador polo, es la colatitud 90 grados menos latitud. Me proyecto a la esfera celeste, la que está afuera, cielo, esfera celeste. El punto del observador está representado por un punto que se llama cenit, Z. Los polos se proyectan a la misma altura. Por lo tanto, ese colatitud lo voy a proyectar en la esfera celeste entre polo y cenit. Este polo sur que está en este caso es el polo que está sobre el horizonte. El polo que va a estar siempre sobre el horizonte es el polo elevado del observador, o sea, quiere decir que en esa latitud vamos a estar. Y si ese ángulo es 90 menos latitud, la altura del polo sobre el horizonte entonces corresponde al valor de la latitud. X grados que hay del horizonte sur al polo, la latitud es X grados sur, porque es el polo que está sobre el horizonte y ese va a ser mi polo elevado del observador. Me transporto acá y aquí tengo en este gráfico las coordenadas ecuatoriales, polo, ecuador, y las coordenadas horizontales, horizonte, cenit, nadir. Ambos círculos, tanto el que va de cenit a nadir como el de polo a polo, pasan por el astro para formar el triángulo. El triángulo va a ser polo sobre el horizonte, como dije anteriormente en el otro gráfico, ese va a ser el polo elevado del observador. Por lo tanto, en este caso, el observador va a estar en latitud sur. Tenemos el cenit y el astro. Ese va a ser el triángulo de posición. De acuerdo a la deducción de ángulos que hice ya, uno de los lados del triángulo de posición va a ser la colatitud, 90 menos latitud. El otro lado va a ser la distancia polar. Distancia polar sale de un polo. ¿De cuál polo? Del polo que está siempre sobre el horizonte, porque ese es mi polo elevado. Y es la distancia polar del polo al astro. Por lo tanto, va a ser del polo sur, en este caso, al astro. Y la vertical del astro que va de cenit a nadir. Cenit, astro, nadir. El otro lado que sale del cenit al astro es la distancia cenital, que es el otro lado del triángulo de posición. Resumen: lados del triángulo de posición: colatitud, distancia polar que sale del polo elevado del observador, y distancia cenital que sale del cenit. Ángulos del triángulo de posición: polo, ángulo del polo que tengo sobre el horizonte, ángulo del cenit y el astro. Y con esto vamos a obtener 9 valores gráficamente, los más fáciles de todos. Cuando ustedes tomen con el sextante y bajen el astro, lo van a bajar hasta el horizonte. Por lo tanto, esa va a ser la altura del astro con respecto al horizonte. Entonces, si yo coloco la paralela sobre la línea del horizonte y me voy al astro, trazo la paralela y cuento del horizonte a la paralela. Esa va a ser la altura verdadera. ¿Cuánto es el máximo de la altura verdadera? ¿Cuánto va a haber del horizonte al cenit? 90 grados. Por lo tanto, si yo quiero sacar la distancia cenital, voy a medir del cenit, la distancia cenital sale del cenit, a la misma paralela.
Si yo sumo ambas, me debe dar exactamente 90 grados. Ya llevo dos valores, altura verdadera, distancia cenital. Ahora ubiquemos el astro en referencia al ecuador. Pongo la paralela sobre el ecuador y me voy hasta donde está el astro y trazo la paralela. Cuento la cantidad de grados que hay del ecuador a la paralela. Ese va a ser el valor de la declinación. Pero la declinación tiene un signo, norte o sur. En este caso estoy del ecuador al norte, por lo tanto mi declinación va a ser 90 grados, o perdón, X grados norte. La distancia polar la acabo de decir. ¿De qué polo la mido? Del polo elevado del observador. ¿Cuál es el polo elevado del observador? El polo que tengo sobre el horizonte. En este caso es el polo sur. Del polo al ecuador normalmente hay 90 grados. Para llegar al astro voy a tener que sumarle la declinación. Y llego, y esa va a ser mi distancia polar. Si yo tuviese el astro, como vamos a ver en otros ejercicios más adelante, en el mismo hemisferio donde estoy yo, en este caso en el hemisferio sur, serían los mismos 90 grados, pero menos la declinación. Son las únicas dos alternativas. Después vamos a obtener la latitud, que ya lo vimos acá, altura del polo sobre el horizonte. Hay X grados sobre el horizonte, y como ves el polo sur el que está sobre el horizonte, X grados sur. Y ese es el valor de la latitud. Tenemos altura verdadera, distancia cenital, declinación, distancia polar y latitud. Tenemos ya 5 valores gráficamente obtenidos. Ahora hay que sacar el valor de los ángulos. Ángulo al cenit, el que está dentro del triángulo. Y ese ángulo al cenit puede medir 180 grados, que es lo mismo que yo tengo de aquí. Si mido de aquí hasta acá, este es el cenit, puedo medir hasta 180 grados. Ese es el ángulo al polo, que uno, como vamos a ver ahora, también se mide por el camino más corto. Y después vamos a medir finalmente el azimut verdadero y la amplitud. Primer paso. Para medir ángulos se transportan ejes. Si voy a medir el ángulo al cenit, transporto el eje cenit-nadir. Y como el ángulo al cenit se mide sobre el plano del horizonte, este eje lo transporto sobre la línea del horizonte a tangentear el círculo que forma el ángulo al cenit. A tangentear el círculo, no hasta el astro, hasta la vertical del astro que forma el ángulo al cenit. Y trazo esta paralela. ¿Y de dónde mido el ángulo al cenit? Ese ángulo al cenit yo veo ahí, visualmente me doy cuenta que mide más de 90 grados. Lo voy a medir siempre del ángulo, perdón, lo voy a medir siempre del horizonte de mi polo elevado. Este es mi polo elevado, polo sur. Por lo tanto, de ese horizonte voy a medir el ángulo al cenit. Y lo voy a medir ¿hasta dónde? Hasta donde tracé la paralela de la vertical del astro que forma el ángulo. Por lo tanto, este ángulo de aquí, uno se da cuenta inmediatamente que mide más de 90 grados. ¿Y hacia dónde? Lo voy a medir del sur. Si yo tengo acá el sur, hacia allá el norte, estoy trabajando a la derecha del norte. Y a la derecha del norte tengo el este. Por lo tanto, voy a medir mi ángulo al cenit del sur, X grados hacia el este. ¿Hasta dónde voy a llegar? Hasta la paralela que representa la vertical del astro y forma el ángulo al cenit. Después, para medir, yo dije que para medir ángulos se transportan ejes. Voy a medir el ángulo al polo. ¿Cuál es el eje del ángulo al polo? Polo norte, polo sur. Lo transporto también, pero este se mide sobre el plano del ecuador. Por lo tanto, lo mido sobre el plano del ecuador. Me transporto a tangentear el círculo que forma el ángulo al polo. Y lo trazo. Y se mide sobre el plano del ecuador por el camino más corto. Por lo tanto, lo voy a medir de Q hasta esa paralela que acabo de trazar. Van a ser 40, 50 grados. ¿Y hacia dónde dijimos que estaba el astro? Hacia el este. Por lo tanto, mi ángulo al polo va a tener signo este. Repito los dos ángulos. Ángulo al cenit. Su mayor valor va a ser de 180 grados. Aquí está el cenit.
su mayor valor es de 0 a 180, ¿cierto? Para medir ángulos transporto ejes. Ángulo al cenit transporto el eje cenit-nadir. Me voy con la paralela. El ángulo al cenit se mide sobre el plano del horizonte. Por lo tanto, lo mido sobre el plano del horizonte y transporto la paralela y trazo. ¿Y de dónde lo mido? Lo mido del horizonte de mi polo elevado. Ese es mi polo elevado. Lo mido del horizonte de mi polo elevado hasta la vertical del astro. La vertical del astro está representada por esa paralela que forma el ángulo al cenit. Ángulo al polo. Transporto el eje polo norte, polo sur. ¿Dónde se mide el ángulo al polo? Sobre el plano del ecuador. Lo transporto hasta el círculo que pasa, ¿cierto? Que va de polo a polo y pasa por el astro. Y lo mido por el camino más corto. Por lo tanto, tomo ahí el ecuador y lo mido hasta esa paralela. ¿Y hacia dónde tengo el astro? Hacia el este. Por lo tanto, lo mido, mi ángulo al polo está en el signo este. Esos son los dos ángulos. Azimut verdadero. Todo lo verdadero se mide del norte verdadero. Todo lo verdadero se mide en sentido horario y todo lo verdadero fluctúa entre 0 y 360 grados. Por eso que todo lo verdadero no tiene signo, porque ustedes ya saben que respecto al norte verdadero, medido en sentido horario o hacia el este de 0 a 360. ¿Cómo busco el norte en esta gráfica? El norte en esta gráfica está en el horizonte norte. Por lo tanto, me voy a medir acá, me voy a poner acá. Tomo el horizonte norte como norte verdadero, lo mido en sentido horario o hacia el este hasta la vertical del astro. Y nuevamente la vertical del astro está representada por esta paralela. Y ese va a ser mi azimut verdadero. Si el astro estuviese por el otro lado, sigo midiendo el horizonte norte, lo sigo midiendo en sentido, llego al sur y paso hacia el otro lado hasta llegar a la vertical del astro, como vamos a ver en otros ejemplos más, cuando el astro lo tenga hacia el oeste. Y finalmente la amplitud. Si ustedes leen la amplitud, lo primero que dice es un arco de horizonte, correcto, y se mide de la vertical este o de la vertical oeste. Eso es lo primero que tengo que definir. Si lo voy a medir de la vertical este o lo voy a medir de la vertical oeste. Y eso es muy fácil. ¿Cómo lo defino? Simplemente donde tengo ubicado yo el norte verdadero. En este caso, tengo mi horizonte norte acá y voy a trabajar a 90 grados a la derecha del norte. 90 grados a la derecha del norte tengo el este. Por lo tanto, lo voy a medir de la vertical este. ¿Hasta dónde? Hasta la vertical del astro que está representada por esa misma paralela. Entonces va a ser del este, voy a invertir 30 grados hacia el norte. Esa va a ser mi amplitud. Si yo tuviera el horizonte norte al otro lado, voy a trabajar a la izquierda del norte. Y a 90 grados a la izquierda del norte tengo el oeste. Por lo tanto, de ahí me voy a ir del oeste hacia el sur o hacia el norte, depende hacia dónde tenga la vertical del astro. Esos son los 9 valores que vamos a obtener gráficamente en una resolución del triángulo de oposición. Altura verdadera respecto al horizonte. Distancia cenital del cenit a la altura verdadera. Ambos deben sumar 90 grados. Declinación respecto al ecuador. Va a tener signo sur o norte de acuerdo al hemisferio. Distancia polar del polo que está sobre el horizonte al astro. Siempre sobre el horizonte porque ese es mi polo elevado, esa es mi latitud. Entonces, del polo sobre el horizonte tengo del polo al ecuador 90, para llegar al astro tengo que sumarle la declinación, en este caso. Si estuviese en el mismo hemisferio tendría que restarle la declinación. No hay más. Si a alguien se le ocurre otro, no hay más. Son las únicas dos alternativas. La latitud, la altura del polo sobre el horizonte. Polo sur, X grados sur, y esa va a ser mi latitud, tan simple como eso. Para medir ángulos, se transportan los ejes. Ángulo al cenit, transporto el eje cenit-nadir. El ángulo al cenit se mide sobre el plano del horizonte. Por lo tanto, transporto sobre el plano del horizonte y trazo la paralela. Y mido, ¿desde dónde el ángulo al cenit? Lo mido desde el horizonte de mi polo elevado.
hasta el astro, y el astro quedó representado por esta paralela de la vertical del astro. Y ese va a ser mi ángulo al cenit. Para medir el ángulo al polo, transporto el eje polo norte, polo sur, pero el ángulo al polo se mide sobre el plano del ecuador, por lo tanto me voy sobre el ecuador y trazo la paralela. Se mide el ángulo al polo por el camino más corto, del ecuador hasta esa paralela. Y eso va a ser X grados. ¿Y hacia dónde tengo ubicado el astro en este caso? Hacia el este. X grados al este, ese va a ser el ángulo al polo. Azimut verdadero. Todo lo verdadero se mide en referencia al norte verdadero, en sentido horario, y de 0 a 360. Mi norte verdadero está en el horizonte norte. Y me voy midiendo en sentido horario hasta llegar hasta ¿dónde? Hasta la vertical del astro. Y eso es todo. Y finalmente la amplitud. Para medir la amplitud, tengo que definir si lo voy a medir de la vertical este o lo voy a medir de la vertical oeste. Tan simple como eso. Y de ahí me voy a la vertical del astro. ¿Cómo defino la vertical este o la vertical oeste? La defino de donde tengo ubicado yo mi horizonte norte. Si lo tengo ubicado acá, voy a trabajar a la derecha del norte. 90 grados a la derecha del norte tengo la vertical este. Y de la vertical este me voy a la vertical del astro, en este caso que la tengo hacia el norte. Si me voy al otro lado, lo voy a medir a 90 grados a la izquierda del norte, por lo tanto lo voy a medir de la vertical oeste, y de ahí me voy hasta la vertical del astro, representado siempre por la paralela. Ese es el resumen de un triángulo de oposición. Para una próxima oportunidad les voy a traer más ejemplos con distintas alternativas. Les voy a cambiar el norte, les voy a cambiar el astro de posición, para que vean que cualquier triángulo de oposición se puede resolver gráficamente. Estamos ok. Muchas gracias, nos vemos para la próxima.